El texto de esta mañana es Hechos 1, 12 al 26. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Muy gráfico, ¿verdad? Y luego fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otros su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos, Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos has permitido de adoración. Gracias que podemos expresar cantos que elevan lo que sentimos nosotros al venir delante de ti. Gracias que podemos también ofrendar de lo que tú nos has dado. Gracias por la provisión tuya en esta semana. Gracias te damos también que ahora podemos abrir tu palabra y podemos dejar que ella nos hable. Y rogamos que en esta mañana tú nos instruyas a través de ella en un pasaje que aparentemente, Señor, es un poco quizás difícil o quizás no muy interesante para algunos de nosotros, pero rogamos que a través de este pasaje tú nos hables al corazón, tú nos enseñes la verdad tuya. Gracias por mis hermanos, hermanas que están con nosotros esta mañana y están listos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias por las personas también visitantes que quizás nos acompañen, quizás algunos están mirando a través de la computadora. Rogamos que de igual manera tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de ellos. Gracias por este tiempo y gracias por lo que tú vas a hacer esta mañana y por lo que has hecho ya en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Esperando en la promesa del Padre. Las promesas son muy comunes, ¿cierto? Pero no todas son confiables porque vienen de los seres humanos, la mayoría de ellas. Y también lo encontramos en la iglesia. Y créanme, en la iglesia también encontramos personas que prometen cosas. De una de las iglesias donde estábamos nosotros, había un hermano que cuando comenzamos nuestro estudio para hombres, y bueno, hoy comenzamos a propósito. Los hombres en la mañana a las 8:45 está bienvenido si usted quiere venir y estudiar sobre lo que significa ser hombre y lo que implica como creyente también. Y precisamente comenzábamos un estudio para hombres y este hermano me dijo al final, se acercó y me dijo, pastor, quiero que sepa que puede contar conmigo. Estoy aquí para lo que quiera. Y me dijo que iba a estar ahí cada domingo. Bueno, no duró mucho. Ya no volvió. Como en 2 semanas ya no estaba, ya no venía, ya no estaba y después yo soy la persona que si usted me dice algo, yo le voy a recordar que me dijo eso. Y usted puede hacer lo mismo conmigo. Generalmente me gusta cumplir mi promesa. Entonces le dije, ¿qué pasó, hermano? Tú me prometiste que ibas a estar. Y el hermano no hallaba ni cómo decirme que no lo había cumplido. Pero fallamos en las promesas, ¿cierto? Cuando hablamos de algo, generalmente como humanos fallamos.
Pero ¿sabe que las promesas de Dios no son así? Las promesas de Dios son confiables. Quizás las personas nos van a prometer cosas que no cumplen, pero las promesas de Dios son confiables y lo vemos en este pasaje. Están esperando la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo que va a venir a morar permanentemente en los seguidores de Jesús. El Espíritu Santo vendría sobre sus discípulos de una manera permanente. Y en este pasaje podemos ver que los discípulos, seguidores de Jesús, están ansiosamente esperando la promesa del Señor. Lo esperan con anticipación, sabiendo que Dios lo va a hacer. Lo que vemos también es que hay una dedicación a la oración mientras tanto, mientras esperan. Miramos también que están ellos buscando la voluntad de Dios en cuanto a quién será el que reemplazará la parte que Judas Iscariote dejó. Y estos tres elementos que vemos aquí, esa anticipación que ellos tienen, esa dedicación a la oración y esa dependencia del Señor en cuanto al escoger a este otro discípulo o apóstol, lo podemos aplicar nosotros también a nuestra vida. Esos tres elementos miraremos esta mañana. Primero, miremos que los creyentes estaban con anticipación esperando la llegada del Espíritu Santo. Vea el versículo 12, dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El Señor les dijo, vayan, los ángeles dijeron, vayan y esperen en Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Obedecieron a lo que el Señor les dijo y esperaron. El Señor les acababa de mandar que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran por el Espíritu Santo. Y Él nos dice aquí que caminaron del Monte de los Olivos, aproximadamente un cuarto de milla a Jerusalén. Ahora, ¿por qué mencionar esto si está escribiendo Lucas a personas que quizá no están interesados? Bueno, la razón es que había gente que no era judía y les daba una manera de entender la distancia que ellos tendrían que caminar. Y sabe, hace poco estuvimos ahí, no es muy lejos. Estuvimos en Jerusalén y en el Monte de los Olivos. Otra vez les dije la semana pasada, no parece monte, pero está bastante empinado. Y lo importante es que los seguidores de Jesús obedecieron. Vea, ahí estamos mirando desde la entrada de Jerusalén y el monte está enfrente. ¿Okay? Pero en este caso ellos están al frente en el monte, ahí donde ve todas esas ve tumbas a mano izquierda, esas son tumbas que han puesto. Todo eso, lo verde y las tumbas es el Monte de los Olivos. Entonces ellos están ahí, están de ahí y van a bajar a Jerusalén y después van a subir hacia Jerusalén. Entonces más o menos un cuarto de milla, no está tan lejos. Y recuerda también, el Señor va a venir ahí mismo. Va a poner sus pies sobre ese monte y dice Zacarías 12 que eso se va a abrir en dos. Y va a entrar como rey triunfante. ¿No le parece emocionante? Sorprendente. No sé cómo lo vamos a ver todos nosotros, si estamos todavía aquí, pero eso es sorprendente. Entonces ellos van desde el Monte de Olivar, por ahí en esa área, donde está esa iglesia, por ahí más o menos estaba el Monte de los Olivos. Había muchos olivares, ahora no hay mucho de ellos porque obviamente ha cambiado. Pero dice que a más o menos un día de reposo. Y les dice, vayan ahí y esperen que llegue el tiempo cuando el Espíritu Santo venga. Esperar cuesta, ¿cierto? No es fácil. Pero tienen que esperar hasta que el Espíritu Santo venga. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos esperar hasta que Él cumpla sus promesas a su tiempo. Y no a nuestro tiempo. Y no debemos adelantarnos en el proceso, tratar de hacer las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer más que esperar. Eso es difícil. Y creo que para la mayoría de nosotros es difícil esperar, pero cuando no esperamos cometemos falta. ¿Recuerda qué pasó con Abraham? Por no esperar, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y no llegaba ese hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo, la esposa de él le dijo, toma mi sierva. ¿Se acuerda? Tuvo un hijo. Ese hijo era Ismael. Eso no llegó a bien. Y hasta la fecha hay problemas en Israel, en esa área, precisamente porque están los árabes y los judíos peleando sobre el territorio, descendientes de Abraham. Pero cuando Dios nos manda a esperar, debemos esperar. Ellos están esperando obedientemente. Segundo, vea que todos los apóstoles están presentes. Dice, subieron al aposento alto y están ahí todos los apóstoles. Es importante eso. El grupo de apóstoles no está completo, falta uno. El Señor había designado a 12 de ellos.
Pero falta uno. Y lo más adelante vamos a ver cuál es el proceso que ellos hacen para escoger a otro. Hay una expectativa, una vez más, de la espera del Espíritu Santo. Pero este esperar no es un esperar como le decimos nosotros, un esperar con duda, sino un esperar con confianza. Esperamos que el Espíritu Santo venga sobre ellos, pero nosotros también esperamos la segunda venida del Señor con confianza. Sabemos que lo hará. Esperamos que nuestra confianza sea completa, nuestra salvación sea completa cuando Él venga. Lo hacemos con esa expectativa, así como los niños esperan cuando llega su papá, ¿verdad? Llega de casa, papá o la mamá, que han estado ausentes, el papá o la mamá llega por primera vez. Hay esa expectativa de que va a venir con esa seguridad. Y esa es la manera en la que ellos están esperando. Están esperando obedientemente, esperando que el Señor mande al Espíritu Santo. Y nosotros vemos ahí que están esos líderes ahí. Los líderes de la iglesia deben de ser obedientes al Señor. Como líderes tenemos que ser obedientes al Señor. Y además también debemos de estar en esas prácticas espirituales que Dios nos ha mandado a tener. Una de ellas es la oración que miramos aquí. Todos los apóstoles están esperando ahí. Esos 11 están esperando la venida del Espíritu Santo. Y a la vez hay mucho más. Mira, número 2. Los creyentes estaban esperando también en oración la llegada del Espíritu Santo. Versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿Sí ven esa palabra? Todos unánimes. Esa palabra unánimes quiere decir que estaban con una mente, con un enfoque. Tenían el mismo propósito de ¿qué? De orar y esperar la venida del Espíritu Santo. Note que dice que habían más de 120 personas en este lugar orando. Sin duda habían más seguidores del Señor, pero habían 120 por lo menos que están esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué están haciendo? Dígame. Orando. 120. La oración en la iglesia es muy importante, ¿verdad? Lo decimos todo el tiempo. Y esa ha sido la parte vital del comienzo de la iglesia. Estamos al comenzar la iglesia aquí. Y están en oración como grupo, como seguidores de Jesús, no como iglesia formada todavía. Y sin embargo, el área de la oración es una de las áreas más descuidadas en la iglesia, ¿cierto? En la iglesia anterior teníamos vigilias de oración. ¿Sabe cuánta gente llegaba a las vigilias de oración? De más de, no sé, 60, 70 personas. Usted calcúlele cuántas llegaban. A veces eran 10 personas para la vigilia de oración. O teníamos después del COVID, tuvimos un tiempo de tener oración a través de Zoom. Éramos a veces 4 o 5 personas orando. Usted se pregunta, ¿por qué hacemos eso? Porque no estamos dedicados a la oración, ¿cierto? Ve aquí, los 120 están reunidos, los líderes están ahí, los apóstoles están ahí, y están ¿qué? Orando, unánimes. Si queremos que Dios haga algo en nuestra iglesia, si queremos que Dios nos guíe, si queremos llevar a cabo la voluntad de Él, la misión de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Orar. Y vamos a proveer esas oportunidades en esta iglesia para que nosotros tengamos ese tiempo de oración. Y ese día nosotros tenemos que decir, ¿estamos dedicados a la oración? ¿Queremos estar dedicados a la oración? Eso es parte del proceso. Necesitamos estar comprometidos. Y quiero hacerles una invitación ya de antemano. El servicio comienza a las 11:30, ¿cierto? Bueno, vamos a proveer los primeros 15 minutos de las 11:15 a las 11:30. Que usted venga antes, venga a las 11:15, usted se siente donde quiera y dedicamos ese tiempo ahí donde está, puede dedicar usted a orar antes de comenzar el servicio. ¿Qué les parece eso? ¿Sí? Bueno, hagámoslo. Pues quiere decir que usted tiene que planificar un poco más su tiempo, venir un poquito más temprano, estar a las 11:15, se sienta usted y usted está orando por lo que vamos a hacer esta mañana. Podemos comenzar ahí teniendo ese tiempo de oración. Y créame, queremos hacer eso en todos los aspectos. Ministerio de niños queremos tener oración. En nuestras clases queremos tener tiempo de oración. Queremos dejar un tiempo para orar también por la iglesia y por las necesidades que tenemos. Eso es la base de la iglesia. Mire aquí, una oración unificada. Segundo, es una oración persistente. Mire lo que dice, perseveraban.
Estaban enfocados. ¿Qué quiere decir esa palabra perseverar? ¿Sabe? Literalmente esa palabra quiere decir pegados a la oración. ¿Qué es la idea de pegados a la oración? Que están comprometidos a la oración. Hay un compromiso determinado a la oración. Nosotros podemos aprender muchos de ellos. El Señor, ¿sabe? Enseñó de esto. ¿Se acuerda que en sus historias el Señor enseñó sobre la oración? ¿Recuerda ello? En una ocasión Él cuenta una historia de una parábola viuda, de una parábola de la viuda, eso está raro. Una parábola de una viuda con un juez injusto. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que les dijo esa historia para animarles o decirles la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor enseñó sobre esto. Debemos de orar siempre y no desmayar. Romanos 12:12, San Pablo nos dice también esto: constantes en la oración como iglesia. Esta era la iglesia, esta es la manera que la iglesia comenzó en oración, creció y llevó a cabo la misión del Señor. Usted dice, ¿cómo vamos a llevar a cabo la misión nuestra aquí en esta ciudad? ¿Cómo la vamos a llevar? En oración. Claro, tenemos que hacer otras cosas, pero ¿cómo vamos a comenzar? En oración. La iglesia comenzó en oración. Están esperando la llegada del Espíritu Santo y están todos unánimes, persistentes, determinados en la oración. Mire lo que dice también, algo muy interesante en el versículo 14. ¿Quiénes estaban en la oración? Los 120 personas, pero mire lo que dice: con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Este tiempo de oración fue un tiempo sin distinciones y preferencias. No había diferencias de género, quienes eran hombres o mujeres. Y quiero decir, en el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento, en el tiempo que nace la iglesia, era un tiempo de bastantes distinciones, especialmente también en el género. Las mujeres no eran muy valiosas en ese entonces, en el mundo judío ni en el mundo grecorromano. No tenían ese mismo valor que los hombres. Los niños ni se digan. ¿Y qué dice aquí que sucede? Las mujeres están también ahí en este tiempo de oración. Tenían un importante ministerio al lado del Señor. Recuerden, las mujeres estaban ahí sirviendo al Señor, estuvieron en mucho de la enseñanza. Y para nosotros es importante esto, porque el Señor estableció este patrón que las mujeres son valiosas para el reino de Dios. Y este tiempo de oración no hay distinción, no hay distinción de idiomas, no hay distinción cultural, no hay distinción étnico, no hay distinción socioeconómica. Este tiempo de oración es para juntos como seguidores de Jesús buscar al Señor. Y eso es lo que ellos están haciendo. Todos están juntos sin ninguna distinción. Y a propósito, usted nota que está María, la madre de Jesús, ¿verdad? Es muy importante que lo menciona. Está apoyando aquí el tiempo de oración. No se le da más importancia de lo que debe tener, pero está ahí. Esta es la última vez que se menciona en la Escritura por nombre. Aparece 19 veces en el Nuevo Testamento, pero esta es una última vez que se menciona algo de ella en particular. Y además, ¿quiénes están ahí? Los hermanos, dice, de Jesús con sus hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Los hermanos, medio hermanos del Señor, humanos. Ellos también están ahí. Sabe que ellos no creían en el Señor, ¿verdad? Usted sabía que anteriormente, por ejemplo, en Juan 7:5 dice que ellos no creían en el Señor durante su ministerio. Pero sucedió algo desde que el Señor murió, resucitó, llega y se presentó a Jacobo y lo confronta, y Jacobo llega a conocer al Señor y también sus hermanos llegan a conocer al Señor. Es más, Jacobo escribe una carta que es Santiago, y Judas también tenemos que era otro medio hermano del Señor. Ellos también llegaron a conocer al Señor y llegaron a ser líderes importantes, sobre todo Jacobo llegó a ser pilar de la iglesia. Pero aprendemos aquí en este pasaje, en estos versículos que hemos leído, que la oración es prioridad como iglesia. Debe de ser una oración unificada, persistente y sin distinciones o preferencias, o con un sentido de superioridad. ¿Sabe? Hay personas que a veces dicen, yo no sé cómo orar. Bueno, hay que aprender a orar, ¿cierto? Eso no hay arte que te pueda enseñar la oración a menos que ores. Y una de nuestras hermanas muy queridas en la iglesia anterior, ella decía, a mí no me gusta orar en público.
pero comenzó en las reuniones de oración a orar. Me encantaba escucharle orar. Oraba con una sinceridad, con una transparencia delante de Dios, y nos ayudaba a nosotros a través de sus oraciones, nos animaba. Así es que si usted que dice, yo no sé cómo orar, usted puede también aprender a orar. Y Dios va a empezar a usarle sus oraciones. La manera que usted ora va a ayudar a los demás también. Y aquí está la iglesia unida en oración, dándole este enfoque a la oración con determinación como prioridad para llevar a cabo la misión del Señor, esperando esa promesa. En tercer lugar, vea que los creyentes también dependieron del Señor para escoger el líder necesario. Versículos 15 al 26. Nosotros muy a menudo lo que hacemos es, hacemos todo el proceso y cómo lo vamos a llevar a cabo y se nos olvida depender del Señor. ¿Cierto? Somos muy pragmáticos. Tendemos a hacer las cosas sin depender del Señor. Pero mire lo que sucede. Los creyentes estaban unidos en oración. Recuerden, una reunión para orar. Y ve el versículo 15. En aquellos días, no fue solamente un día de oración. Duraron esperando, por lo menos días y días, quizás más de un mes esperando la llegada del Espíritu Santo. Y están reunidos y están orando. Mantienen esa práctica. Y en ese instante, en esos momentos de oración, ¿qué sucede? En aquellos días, Pedro, ¿qué hace? Se levantó, dice, en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, que fue la base de la iglesia. Pedro se levanta en medio de esta reunión y va a explicar la necesidad que hay de tener el número 12 de apóstoles completos para llevar a cabo la misión del Señor. Es muy probable, obviamente, que el Señor está obrando en medio de esta reunión y está guiando a Pedro a través del Espíritu Santo. Vean los versículos 16 a 26 que Pedro asume ese rol de líder en la asamblea y confirma el rol profético de Judas Iscariote. ¿Se acuerda quién era Pedro, verdad? Pedro era el impetuoso, era el que hacía las cosas, hablaba antes de pensar. Fue también el primero en que reconoció a Jesús como el Mesías o el Salvador. Y la escritura es clara que el Señor le dijo a Pedro, sangre y carne no te ha revelado esto, sino Dios mismo ha revelado a él, le reveló que Jesucristo era el Mesías. ¿Qué hace ahora Pedro? Ahora Dios está guiando a Pedro para también llevar a cabo la elección del apóstol que hace falta, y es Pedro también el que va a ser el instrumento para proclamar el evangelio y comenzar la iglesia. Pero Pedro va a afirmar aquí todo lo sucedido con Judas era el plan profético de Dios, y sabemos que sin duda Dios le mostró en ese tiempo de oración. Primero, vea que Pedro afirma ese rol profético que Judas tenía entre los apóstoles. Versículos 16 al 20. Él les dice que la escritura se había cumplido en Judas. Mira, dice varones hermanos, y esa palabra hermanos no quiere decir hombres solamente, eso es genérico para todas las personas. Era necesario que se cumpliese, vea lo que dice, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. Nota lo que está diciendo, que en el Antiguo Testamento, en el salmo que va a citar, que es el salmo, el primer salmo es en 69:25, está cumpliéndose en Judas. Está diciendo, ese salmo era profético. Obviamente que Pedro sabía la escritura del Antiguo Testamento y Dios le está guiando a mirar que ese pasaje aplica a Judas Iscariote proféticamente y se cumplió en él. Y la traición de Judas, dice Pedro, estaba en el Antiguo Testamento. Dice que el Espíritu Santo habló por la boca de David acerca de Judas. Recuerda antes de que Judas llevara a cabo su plan malvado de traicionar al Señor, ¿qué dice la escritura que pasó? Hay algo muy importante que dice. ¿Qué sucedió? Espiritualmente. ¿Recuerda? No. ¿Qué es el rol del diablo? ¿Qué sucedió? No le escucho. Dice que el diablo entró en Judas. Imagínense eso. El plan literal diabólico fue diabólico porque Judas tenía al diablo en su propia vida.
Y ese plan malvado que llevó a cabo fue profetizado en el libro de Salmos. En el Salmo 69, 25, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Eso dice, si sea su palacio asolado, eso es en el Salmo, en sus tiendas no haya morador. David está hablando de sus perseguidores, está hablando de los que le seguían, pero él dice, esos traicioneros van a quedar solos, su destrucción va a ser completa. Eso es lo que está diciendo David en el Salmo. Y eso, dice Pedro, es profético hablando del enemigo del Señor, que David era un tipo del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Ese dice, también llevó a cabo su destrucción. La ruina completa del enemigo del Señor se llevó a cabo. Y también, versículo 20, dice, tome otro su oficio. Dice el versículo 17 que se le asignó a Judas esa parte en el ministerio del Señor. Pero ahora dice también Pedro que eso se cumple en el Salmo 109, 8, se cumple en ese momento. Dice, sea en sus días pocos, tome otro su oficio. Judas tuvo parte de ese ministerio del Señor. Y la Biblia dice que en el Antiguo Testamento que eso también se profetizó de que él tomaría ese cargo y alguien más tomaría ese rol. Imagínese eso. Un hombre como Judas Iscariote, que el Señor mismo escogió y sabía que lo iba a traicionar, tomó cargo del ministerio, en el ministerio del Señor, pero llevó a cabo la traición más grande que podamos imaginarnos. Judas dice, fue por la guía del enemigo que él llevó a cabo esto, pero él también tuvo su fin, un fin que no es muy agradable, como lo hemos leído esta mañana. ¿Qué dice que pasa con Judas? Nosotros sabemos en Mateo 27:5 que tan pronto él recibió la plata, ¿qué hizo? Le remordió la conciencia, ¿verdad? ¿Y qué hizo con las plata? Se las tiró a los líderes religiosos. ¿Y qué hizo él? Fue y se ahorcó. Algo en la narración que encontramos aquí que no aparece en ningún otro lugar es que, según se cree, ¿verdad? O lo que ellos estaban diciendo aquí es que al ahorcarse se rompió la horca. De alguna manera él cayó, que realmente se llevó a cabo lo que dice aquí, que se abrió su cabeza y se miraron sus órganos. Y los líderes religiosos que hicieron con esa plata, compraron un terreno y dijeron, no, ese es terreno de sangre, no podemos dárselo a nadie. Astutos, ¿verdad? Y nadie más tomó control de ese terreno. Muy trágico. Pero también sabemos que esto era parte del plan profético de Dios. Se cumplió lo referente a su traición, se cumplió también referente a su oficio. Y ahora Pedro en los versículos 21 a 26 afirma la necesidad de seleccionar a otra persona que tome ese cargo. ¿Qué es lo que pide Pedro que debe de tener esta persona que van a escoger? Número 1, vea lo que dicen los versículos 21 y 22. Dice, debía de ser un hombre que estuvo con el Señor desde el comienzo del bautismo de Juan hasta el momento de su ascensión. Más o menos un periodo de 3 años. Para seleccionar a esas personas tenía que haber estado desde el comienzo del ministerio del Señor hasta su ascensión. Quiere decir que esta persona que iban a escoger estuvo ahí. No era apóstol oficial o no eran apóstol oficial, pero estuvieron ahí. A veces pensamos que los únicos seguidores del Señor eran los 12, pero había mucha más gente siguiéndole. Y entre ellos están 2 hombres que estuvieron con él durante ese tiempo. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que estuvieran desde el comienzo hasta el final, hasta la ascensión? Bueno, es importante porque tenían que haber recibido la enseñanza que también los 12 discípulos tuvieron. Ellos estuvieron presentes en esa enseñanza, deberían de estar ahí. ¿Por qué 12? ¿Por qué no se quedaron con 11? ¿Por qué? ¿Qué el Señor dijo acerca de los apóstoles, el rol de los apóstoles? ¿Cuál sería el rol de ellos en el futuro profético? La Escritura es claro. El Señor dijo en Lucas 22:30 que ellos juzgarían a Israel en los últimos tiempos. Los 12 apóstoles. Bueno, si hay 11, falta uno. Son 12 tribus. También dice la Escritura que van a jugar un rol muy importante en la segunda venida del Señor. También serán testigos a todo Israel acerca de cómo el Jesús
había resucitado. Y para ello tenían que escoger a 2 personas que habían estado y habían estado en la enseñanza cuando el Señor resucitó después de entre los muertos. Este hombre tenía que tener esas 2 cualidades. Versículo 23 nos dice que propusieron 2 personas, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 2 de ellos cumplieron esos requisitos. No según puedo mirar la escritura, son los únicos 2 que cumplieron esos requisitos. Pero ahí tienen que escoger, ¿cierto? 2. ¿Cómo lo hacen? Vean lo que sucede. En el versículos 24 a 26. Y orando dijeron: Señor, que conoce los corazones de todos, muestras cuál de esos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, por su pecado, para irse a su propio lugar, su lugar de destrucción. ¿Qué hacen ellos? Tienen los 2 candidatos. ¿Qué hacen? Lo que estaban haciendo anteriormente. ¿Qué hacen? Oran. Piden que el Señor muestre quién es esa persona. Y mire, muy interesante que dice: tú que conoces los corazones de todos. ¿Qué está diciendo? Que Dios afirme en el corazón de esa persona también, que está, ya sea en Matías o en Barsabás o José, que Dios les haga ver también a ellas claramente que eso es lo que ellos deben hacer. Y Dios, tú mira sus corazones, ¿quién está listo para llevar a cabo ese ministerio? Eso es importante para nosotros, ¿cierto? Cuando vamos a seleccionar líderes, tenemos que orar que el Señor también prepare los corazones de esos líderes que van a ser líderes. Y necesitamos buscar al Señor en ese proceso, depender de Él para que Él nos muestre quiénes son esas personas. Y hacen algo más, oran, dice, y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Usted dice, ¿qué es eso de suerte? No había una manera de que ellos lo hacían, eran como dados que ellos usaban, es la mejor manera de explicarlo, que ellos usaban para determinar en quién caía, en qué persona caía el cargo. Y lo habían hecho en el sistema judío por mucho tiempo. La tierra prometida fue distribuida de esa manera, a través de suertes. ¿A quién le tocaba a quién? Hicieron sus suertes. Y al que le tocaba tal lugar, le decían que te tocó esto. Era parte del sistema judío. Ahora quiero decirle, eso no es normativo para nosotros. Nosotros no tiramos dados para ver quién es. Eso no es normativo. Esa era la manera en que ellos lo hicieron en ese entonces. Ahora, en la iglesia, es la única instancia también en que encontramos esto. Es el comienzo de la iglesia, lo hacen una vez, no se vuelven algo normativo. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas que dice la Biblia es normativo, recuerden. Mucha gente dice, bueno, yo voy a que Dios me pruebe que es la voluntad de Él, voy a poner un trapito para que se moje. ¿Se acuerda de Gedeón? Y si se moja, solamente el trapito, entonces no. Son casos especiales estos. No vamos a hacer esto en la iglesia, pero lo que miramos aquí es que ese era el proceso que ellos usaban para determinar, pero aún en ese proceso dependieron de Dios, dependieron de la guía del Espíritu Santo, oraron primero, que Dios les guiara. Igual es para nosotros hoy día, tenemos que depender del Señor en cualquier proceso que nosotros tengamos para llevar a cabo líderes o para llevar a cabo ministerios. Debemos de buscar al Señor en oración. Si usted no ha notado otra vez, esta mañana en este texto, habla ¿qué? De la oración. Es importante para nosotros como iglesia. Eso nos muestra la dependencia que debemos tener al Señor. Miren, Proverbios 16:33 lo que dice esto. Dice, la suerte se echa en el regazo. Esa idea de tirar suerte, ¿saben a quién le cae? Pero miren lo que dice, más de Jehová es la decisión de ella. Ese es el Antiguo Testamento. Ellos estaban confiados que a través de este proceso Dios iba a mostrar quién era esa persona. ¿Y qué sucede? ¿Cae la suerte sobre quién? Sobre Matías, reemplazando a Judas Iscariote. ¿Qué podemos aprender nosotros esta mañana de este texto? Déjeme darle por lo menos 3 cosas que podemos aprender. Número 1 es, debemos de ser pacientes esperando lo que Dios quiere hacer, tanto en nuestra vida como en la vida de la iglesia. Cuesta, pero necesitamos aprender a hacerlo. ¿Saben? Muchas veces para mí es difícil hacer esto y sobre todo trabajando con iglesias americanas, los hispanos vamos a toda velocidad, ¿verdad?
ya sí vamos a hacer esto y lo queremos hacer el siguiente día. Yo he tenido que aprender a decir, tengo que esperar porque el proceso, como muchas veces se llevan a cabo en una iglesia americana, es más largo. Y eso está bien, hasta cierto punto. Si se tarda mucho ya es cosa. Pero uno sabe cuándo es mucho y cuándo es el proceso. Pero tenemos que aprender a ser pacientes y esperar que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere hacer. Es que recuerde eso, y lo mismo también en su vida. Yo no sé qué está pasando en su vida. Quizás usted quiere cambio. ¿Sabe? Para llegar a esta iglesia, ¿sabe cuánto tuvimos orando nosotros? Es secreto, pero se lo voy a contar por primera vez. ¿Usted piensa que un mes? No. ¿2 meses? No. ¿Sabe cuánto fue? 3 años. Es bastante, ¿verdad? Y créame, es difícil esperar cuando uno está orando y pidiendo, Señor, guíame, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Guíanos como iglesia, ¿qué quieres que hagamos? Es difícil esperar, pero la Escritura nos enseña esta mañana que debemos ser pacientes esperando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en la iglesia. Número 2, la oración es indispensable en la vida de la iglesia en cualquier decisión. No hay decisión pequeñita que te pueda, no, ahí no necesitamos, hay que hacerlo. No, debemos de buscar al Señor en oración. Debemos comprometernos también, no solamente hacerlo como iglesia, pero individualmente. Eso es nuestro llamado a vivir en comunión con el Señor a través de la oración. Y si usted su vida ha notado que no está ahí donde debe estar en la oración, no, cada vez no es más el tiempo con el Señor, hay que trabajar en eso, porque el Señor desea comunión con nosotros. Yo me he dado cuenta que la oración es indispensable para mi vida. Más tiempo con el Señor me ayuda más a conocerle a Él y conocer más su voluntad. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios en su vida, va a tener que dedicar más tiempo con Él. Si usted dice, yo no sé cómo hacerlo, necesito ayuda, para eso estamos, para ayudarle a usted. Queremos ayudarle a hacerlo y lo haremos también en los tiempos de oración como iglesia. Le vamos a enseñar cómo hacerlo. Por eso es importante que esté ahí. Número 3, Dios es soberano en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Nosotros podemos establecer el proceso de cómo hacer las cosas, cómo llevar a cabo ministerios, pero el que da la respuesta en última instancia es Dios. Él da la respuesta. Y tenemos que entender que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que confiar en Él y en su soberanía. Él es soberano en nuestras vidas. Y esta mañana hablamos con los hombres, parte de la compartida de mi vida. ¿Sabe? Ha pasado tantas cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué han pasado, ¿verdad? Y le contaba al hermano Marlo también esto. Le decía, a veces no podemos explicar muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida. Está bien. Porque honestamente, yo no tengo respuestas. Hay muchas cosas que han pasado en mi vida que no tengo respuestas. Pero ¿qué he aprendido a hacer? Depender de la soberanía de Dios. Dios sabe por qué lo hizo, no me lo reveló a mí. Yo tengo que seguir confiando en Él, seguir adelante y esperar en Él. Y eso cuesta. Pero si entendemos eso y llevamos a cabo esto, nos va a ir mejor como iglesia y nos va a ir mejor que individualmente y no terminaremos amargados, decepcionados y aún apartándonos del Señor porque el Señor no me dio la respuesta. Y usted puede preguntar, ¿usted por cómo lo dice? Porque yo pasé por eso. Y por eso le estoy diciendo que no lleve a eso. En todos estos pasos, la iglesia tiene parte que hemos mirado esta mañana. La promesa del Espíritu llegará al tiempo señalado y ellos están confiados que llegará y no tienen ninguna razón por no estarlo. Y esa es la oración también para nosotros, que confiemos en Él y esperemos en Él que Él haga a su tiempo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que a través de este texto nos enseñas la necesidad de depender de ti a través de la oración como prioridad nuestra, como iglesia, como persona, como creyentes en Cristo. Gracias, Señor, que nos ayudas a entender el tipo de dependencia que debemos tener en nuestras vidas contigo y como iglesia. Rogamos que esta iglesia haga esto. Ruego, Señor, que nos des una unidad por buscar cada vez tu rostro más y más y una total dependencia de ti.
y podamos ver la obra tuya realizada que tú tienes para esta iglesia, en esta comunidad y aún más allá, pero todo dependiendo de ti, nada dependiendo de nosotros, nuestra sabiduría, ni nuestros propios conocimientos humanos. Ayúdanos a depender de ti. Gracias por cada persona que está presente en esta mañana. Y si alguien en esta mañana, hoy día, no te conoce, quizás fue como Judas, quizás estaba envuelto en la iglesia, quizás no te conoce, pido que hoy día reveles que tú eres el Dios verdadero que sana, rescata y trae la salvación. No permitas que nadie en este lugar salga sin conocerte. Rogamos, Señor, que obres a través de tu Espíritu Santo, trayéndole a tus pies y haciéndolo reconocer su necesidad de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo.